Nos volvemos a encontrar en otro conversatorio donde intentamos hilvanar voces, reflexionar un poco sobre distintos temas, básicamente sobre las cuestiones del poder. En este caso, para hablar un poco del federalismo, ¿qué está pasando con el federalismo en Argentina? Hace muy poquito el presidente y 18 gobernadores firmaron un pacto de Mayo y eso nos invita, funciona como un disparador, nos provoca para pensar un poco qué está pasando con las provincias en nuestro país, en esta relación de las provincias y los municipios con el gobierno nacional, esta discusión que hay en torno al Estado y por supuesto al federalismo. Por eso, bueno, hoy vamos a tener espero una rica, una linda conversación en torno al federalismo en Argentina. El pacto de Mayo que firmó el presidente Milei con 18 gobernadores marcó como un quiebre. En realidad voy a preguntar si marcó un quiebre en la relación que viene teniendo con los gobernadores, con las provincias. Había arrancado el presidente muy agresivo, confrontativo con todos los gobernadores, casi sin hacer distinción de fuerzas políticas, ¿no? Con todos los espacios políticos. Lo mismo con los diputados y senadores, con el Congreso en general. Logró la aprobación de la ley Bases, reducida a lo que él pretendía en un principio, pero logró aprobarla. Y después en Tucumán tuvo un discurso como que los necesita a los gobernadores. Y los gobernadores fueron, pero después hay lecturas a regañadientes, la relación será buena, será mala. Cada uno de los gobernadores está pensando obviamente en su provincia y juega o se mueve en función de cómo se va dando, digamos, de los recursos que obtiene o no, de la coparticipación. ¿Qué está pasando con la relación presidente-gobernadores? Bueno, Carlos, gracias en principio por la invitación, Jack, Alejandro. Bueno, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melellán, no participó. Nosotros entendemos que el federalismo está totalmente conculcado. Milei es el presidente menos federalista de la democracia en estos 40 años, creo que es el menos federalista, el que menos conoce los territorios, el que menos conoce las necesidades de las provincias. No ha viajado, ¿no? No ha ido prácticamente a las provincias. Fue a Tucumán, digamos, para el... Sí, si vos podés, no sé, a mí me gusta hacer comparaciones por la identidad que yo tengo partidaria, ¿no? Yo soy peronista y si pienso, ¿no?, en un Perón que vivió en la Patagonia, que fue a Mendoza, Paraná, Santa Fe, que fue a Chile, que fue al mundo y luego fue presidente, ese nivel de conocimiento claramente no lo tiene Milei. Y bueno, con respecto al pacto en sí, a mí lo que me parece es conocer, pero también involucrarse en las problemáticas de las regiones, ¿no? En el caso de Tierra del Fuego, no creo que el presidente conozca lo que está sucediendo con el valor del boleto del transporte colectivo, con lo que sucede con el congelamiento que tenemos en la provincia, desde las cañerías, todo, ¿no? La obra pública que es necesaria, la infraestructura. Esas son las cuestiones que uno les critica al presidente y que dice, para llegar a un pacto tan importante, tan simbólico y tan disruptivo como él quiere, ¿por qué, no convoca a los distintos sectores? Porque fue un pacto como de adhesión. Eso mirándolo desde el presidente, ahora desde los gobernadores, por ejemplo, que digo, ¿por qué van? ¿Por qué dejan de ir? Digamos, yo supongo que yo fui gobernadora, así que puedo decirte por qué. Sí. Iba con Mauricio Macri, que era duramente criticada por los sectores de mi propio espacio político. ¿Por qué iba, por ejemplo, a reuniones con el presidente Macri o por qué lo acompañaba a Roma? No sé, muy criticada. Yo iba porque mi provincia tiene muchas debilidades institucionales. Tiene un régimen aduanero especial, como es la ley 19640, tiene la coparticipación por decreto nacional, fijado un ítem especial igual que la capital federal, que el presidente. Entonces, bueno, este tipo de presidentes autoritarios y con estas características te ponen en una situación de debilidad y si vos no tiendes a dialogar,
yo creía, en mi caso, que la provincia perdía más. Y bueno, muchos entiendo que lo hacen por eso, porque necesitan la obra pública, porque necesitan que a sus comunidades le vaya bien. ¿Qué tipo de federalismo está? Bueno, el día de hoy? Es un federalismo como de coerción, diría yo. Claro. De coacción. Me parece como que hay una especie de, digamos, cada uno defiende sus propios intereses, los intereses que tiene en su territorio, digamos, y llaman pacto a algo que quizás no es el pacto que uno cree que puede llegar a generar, digamos, una conveniencia mutua, solidaria. Pactos... Si hay una promesa entonces que no es visible, digamos, le prometieron algo, van, entonces después se aseguran algún tipo de fondo. Los pactos que nosotros hemos visto, ¿no?, en el mundo, ¿no? La Moncloa, por decir unos más modernos, el pacto de Portugal, por ejemplo, con la educación. Es un pacto donde están todos los partidos políticos involucrados. Se puede discutir de todo, disentir en todo, pero en el tema educativo, Portugal están de acuerdo, todos los partidos políticos y van para adelante en ese pacto. Eso acá no sucedió. Pero acá no hay interés, vos mismo lo dijiste, no hay interés de involucrarse en las problemáticas que tiene cada una de las provincias. Y no hubo una citación a los partidos políticos, a la oposición, a las cámaras industriales, a los sindicatos, a las universidades. No hubo apertura, el pacto fue como de adhesión. Pero entonces eso no significa de alguna manera que la política hoy en día no está dando respuesta, digamos, a este federalismo, que se está hablando de un federalismo que en realidad está vaciado de contenido. Mira, si querés una autocrítica, creo que algo puede suceder, ¿no? Más allá de Milei. Si la política no defiende a la política, si la política piensa que, no sé, por decirte, la discusión de ganancias es judicializar en vez de haberlo discutido en el Senado como debería haberse discutido, o en vez de que ahora que tenemos dificultades, por lo menos los patagónicos, en vez de decir vamos a judicializar, ir a conversar y tratar de debatir y tratar de llegar a acuerdos, pero parece que así estamos todos, ¿no? En estas posiciones que... A mí me da la impresión, por momentos, no sé a ustedes, que las provincias, digamos, o sea, que el tipo constitucional, el modo organizacional, constitucional que tiene la Argentina, es como que quedó a medio camino. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Qué quiero decir? Son provincias, hay un Estado central, hay un federalismo, digamos, que creo que se declama, porque hoy estamos hablando de la política, hoy está como más bien declamado ese federalismo, y por el otro lado, digamos, esas provincias tienen una autonomía, pero también es una autonomía relativa, porque dependen, digamos, de los impuestos, de lo que pueda tributar, digamos, sus propios, las mismas personas. Los contribuyentes. Contribuyentes, exacto, perdón, no me salía la palabra. Digo, pero, digamos, y lo que les mande y lo que reciban de nación, o sea, federalismo y coparticipación están como también íntimamente vinculados en ese tema, ¿no? Y por el otro lado, es como que quedó a mitad del camino de la Constitución de lo que podría haber sido, no son estados autónomos las provincias, digamos, sigue teniendo un modo de organización, digamos, constitucional, pero dependen también de un poder central, no tienen la autonomía que necesitan, se impone una federalización como nominativa, pero no la tienen porque quieren desarrollarla y no la pueden tener. Necesitan plata para los caminos, plata para infraestructura, Imagínate que del momento que vos vas a pedir un crédito a la Corporación Andina de Fomento, al BID, al que sea, vos tenés que tener autorización del Ministro de Economía de la Nación. Hubo como algún intento de regionalizarse, ¿no? De juntarse algunos gobernadores de la Patagonia, por ejemplo, de juntarse en función de intereses comunes, sea el energético... ¿No hay un parlamento también patagónico? Sí. Y bueno, entonces hay un modelo de regionalización que se está dando, que está como, yo lo veo como la nación en un estado de descomposición, con un gobierno central que aprovecha con todas sus medidas de desregulación, privatización, todo lo que quiere imponer, digamos, a descomponer esta idea de nación, porque se está rompiendo hasta la idea de solidaridad entre todos los actores. Esto es lo que me parece. No sé, digo... Tengo la impresión de que hay un presidente que cree sinceramente en lo que está haciendo y 18 simuladores que le hacen creer que él está haciendo lo que él cree. A tal punto que ninguno de los 18 gobernadores ni siquiera lo codeó cuando hizo firmar el pacto a la Secretaria General de la Presidencia. Ustedes saben el rol que tiene la Secretaría General de la Presidencia en el dispositivo presidencial argentino. Se encarga de la logística.
¿Sí? Es el área que se encarga de la logística. La responsable de la logística del presidente firmó el pacto y supuesto pacto refundacional, y seguramente el presidente, después de que firmó, y también la responsable de la logística presidencial, deben haber creído que cumplieron con una etapa refundacional de la Argentina. Bueno, habla de refundación, ¿no? Sí. Tiene esa cosa de refundación. La nueva Argentina, dice. Pero ninguno de los 18 gobernadores se lo creyeron. Están ahí porque con una enorme capacidad para la maldad, el presidente, en los primeros días de su gobierno, congeló el presupuesto 2023 para 2024. Cortó las transferencias que ellos de manera ladina denominan discrecionales, pero que no son discrecionales, a las provincias. ¿Por qué no son discrecionales? Porque el fondo para el incentivo docente, el fondo para el sostenimiento del boleto de colectivo, que es el fondo del transporte, los fondos para obras públicas, son todos fondos no discrecionales, sino que son regulares, se han mantenido durante mucho tiempo permanente y están avalados por normas, algunos por leyes. Por lo tanto, ahí discrecionalidad no hay. Se diferencian de los fondos coparticipables, que son por transferencia automática, lo que se llama por goteo. Pero no son discrecionales. Discrecionales solamente son los ATN, que se asignan de manera legítima en función del 1% de la coparticipación. Eso sí es discrecional, todo lo demás no es. Bueno, el presidente le cortó todos los fondos a las provincias, especialmente a 13 provincias, le cortó el financiamiento de sus cajas de jubilaciones, eliminó la obra pública provincial, 87% se redujeron los gastos de capital, 85% se redujeron las transferencias a las provincias. Pero además le cortó los fondos a las universidades, que están en el territorio nacional, disminuyó la inversión en salud, en educación. Por lo tanto, me parece a mí, lo digo con mucho respeto, porque no sé estrictamente lo que sucede, pero creo, lo digo con respeto para los gobernadores, creo que los gobernadores fueron allí porque están esperando que este hombre que está simulando, en el marco de su simulación, afloje algunos recursos. Bueno, es cortito eso. Eso se va a revelar en poco tiempo. Van a ver si hay una respuesta de eso, o de esa situación o no. Sí, o qué pasa con los que no fueron y qué pasa con los que fueron. Pero hay otra realidad. Y es la realidad de lo que pasa con la sociedad argentina. Y un segmento importante, no sé si es mayoritario, un segmento importante de la sociedad argentina tiene derecho a tener esperanza y tiene cierto grado de esperanza. Por lo tanto, los gobernadores no van a ir ni en contra del flujo de los recursos, ni van a confrontar con una proporción de la sociedad que tiene esperanza. Ahora, para mí es muy importante, y quiero destacar, la decisión de los que decidieron no ir. Porque ellos están yendo en contra de la comodidad de simular para tener los recursos y están plantándose con respeto, pero con firmeza, frente a una sociedad que quiere tener esperanza, pero que ellos le advierten que el camino no es ese. Sí. El federalismo argentino... Ahora, poniéndome del otro lado, te puedo decir, bueno, vos tomabas el tema de la opinión pública, digamos, no sé si favorable o no, pongamos mitad y mitad, 50%, no sé, pero en las provincias de los gobernadores que decidieron ir, tal vez tengan mejor imagen que en las provincias de los gobernadores que decidieron no ir. Digo, provincia de Buenos Aires, Formosa, no sé, el caso de Tierra del Fuego, digamos, donde Milei o el presidente no tiene los niveles de imagen que por ahí tienen otras provincias, por lo tanto el gobernador dice, bueno, en contra de mis ciudadanos, que yo, digamos, no ir, me pueden ver como alguien que está obstaculizando al presidente en el cual depositan cierta esperanza, cierta expectativa. Sí, ¿no? Es muy probable. Ahora, ustedes conocen esto mucho mejor que yo. ¿Ustedes creen realmente que algún gobernador se toma en serio el contenido del supuesto pacto? ¿Que algún gobernador le da trascendencia a la cláusula que dice respetar la propiedad privada? Cuando ya están todos lados, por eso, ¿no? La Constitución. Una generalidad. La inviolabilidad. La inviolabilidad de la propiedad privada. Es decir, una cosa muy básica. Nadie se lo cree. El presidente sí lo cree. Ahora, hay que tener cuidado con este efecto de simulación, porque de tanto simular se puede encontrar con que hay cosas que se transforman en realidad. Por ejemplo, uno de los puntos
plantea de manera encubierta marchar a un sistema jubilatorio que incorpore un subsistema privado de capitalización, que eleve la edad jubilatoria de los varones a 68 años y de las mujeres a 65, porque esas son las propuestas que hay detrás de ese gran rótulo. Por lo tanto, me parece que sí es tiempo de ir ocultando qué hay detrás de lo que fue una gran simulación y que no va a tener ningún efecto en lo inmediato respecto de los 10 puntos. Más aún, como ustedes saben, eso termina, o mejor dicho, sigue con la consolidación de un consejo para el acuerdo de mayo, el pacto de mayo. Va a haber un representante del Congreso, un representante de los empresarios y un representante de los trabajadores. Es decir, que ustedes se imaginan que es imposible elegir uno. Que creo que los trabajadores ya dijeron que no van a estar. Y bueno, digo, ¿de qué espacio político? ¿No? O sea, eso es una gran simulación. Sí. No hay que tomarlo en serio al hecho, sino a las consecuencias. Ahora, ¿cuál es la necesidad, más allá de que está convencido el presidente y de que tiene esta cosa refundacional? Todo el tiempo dice, hicimos tal cosa, el más grande de la historia, el primero en la historia, digamos, toda esa cosa como refundacional. Digamos, pero ¿por qué lo hace? También necesitaba, así como con la ley bases, que necesitaba dar señales de que el Congreso le aprobaba algo, de que algo podía obtener del Congreso. Lo mismo de los gobernadores, o sea que tenía esa necesidad de mandar, no sé, digo, a los organismos de crédito, a señales de que tiene cierto respaldo, que no está todo el tiempo peleándose. Carlos, y no. Como no hay ninguna solución a nada, ¿qué se les resuelve a un ciudadano argentino hoy? Más allá de los ciudadanos que creen en que la desregulación, no sé, que no le va a cobrar más cuando vas a patentar un auto, el registro automotor, más estas cosas que sí molestan, porque hay cosas que han molestado a los ciudadanos argentinos del Estado argentino, si vos querés. Tenemos esa obligación de reformular, que estuvo bien, que no, que funciona bien, que no. Pero creo que hoy no hay ninguna solución que brinde Milei. No es un presidente que brinde una esperanza, un futuro. Te dice en 40 años no estoy yo, ni quizás mis hijas, no sé. Entonces, creo que estos gestos, no sé, la ley base es obvio, lo necesita para el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo, el pacto con los gobernadores también para mostrar afuera. El desfile, porque podemos hablar del desfile también, ¿no? Sí. Muy simbólico en el podemos hablar de lo que quiera. Esa, ¿no? O sea, creo que son gestos que él quiere dar hacia la sociedad de que las cosas van, pero la verdad es que las cosas no van, porque tampoco vemos una baja en la inflación, es verdad, algunas cosas han bajado, pero no lo que uno espera cuando va al supermercado. Que es su gran apuesta, ¿no? Porque parece que se justifica la no gestión en el resto de las... Porque incluso ellos mismos reconocen, no importa, digamos, lo que importa es bajar la inflación. Con lo tanto, digo, áreas que están descuidadas y demás, y se lo advierten también, no sé si aliados, pero diputados que han colaborado con la aprobación de la ley base, y ellos le están advirtiendo que no hay gestión. Bueno, las herramientas las tenés ahora, digamos, hay que gestionar, ¿no? Sí, lo escucho hacia Miguel Pichetto, que es alguien que yo sigo, que fue mi presidente de bloque en el Senado, por eso yo les tengo mucho respeto, y que veo, bueno, él es alguien que dio las herramientas, que con su bloque votó, pero dice, ojo, pónganse a gestionar, ¿qué es esto de la ley hojarasca de Schwarzenegger? Pónganse las pilas, pónganse a trabajar, y parece ser que el gobierno no toma esas apreciaciones, no las toma en serio, ¿no? Veo diputados que hicieron un esfuerzo, algunos de provincias que son peronistas, que votaron, pero yo no veo que hay... Yo no creo que tenga, digamos, una valoración de la política, ni de los políticos, por eso, digamos, su definición de casta y el modo en que se maneja desde el inicio de la gestión, ya dando ese discurso de espaldas al Congreso que me pareció, digamos, terrible. Desafiante y terrible realmente, me pareció terrible. Y por el otro lado, digamos, generalmente por el tipo de medidas o por aquellas cuestiones que habitualmente va tomando, como la idea de la desregulación, la idea de la descentralización, la idea de la privatización, su deseo de convertibilidad, digamos, o de monedas, o paquete de monedas. Por todo eso, digamos, muchas veces es comparado, digamos, con una política como la que pudo haber llevado Menem en su momento, pero no cuenta con un espacio político, digamos, como el que tenía Carlos Menem, ni con la experiencia política
que había, digamos, transitado Carlos Menem siendo gobernador, militante político, estuvo preso, no sé, nada de todo eso lo atraviesa. Ahora, y así todo, creo que tiene una picardía, digamos, Milei, en el sentido del modo de construcción, ¿no? Esa construcción la fue a hacer afuera. Construye afuera, digamos, ese relato que necesita para poder empezar, digamos, a endilgarse un lugar dentro de la política, digamos. Como que va afuera para validar lo que hace adentro. Y algunas cosas no le están saliendo. La de Brasil no salió demasiado bien, ¿no? Pero mira, hay países a los que no fue. Y el fin de semana me manda un amigo que está estudiando en una universidad de Portugal carteles tremendos de los partidos, dice, bueno, de la economía austríaca, Javier Milei. Terribles carteles en todo Lisboa. Mira. Entonces, yo creo que a lugares a donde él no va, él, bueno, quizás su día a día de la Argentina no valora al pueblo argentino, no valora la política, no valora nada, pero él está haciendo una construcción afuera que le importará poco si le va bien o mal como presidente, porque esa construcción afuera quizás ya le va a pagar a él, ¿no? Sí, yo pienso eso. Porque es un poco eso. Ahora, volviendo un poco también al federalismo, hay una figura, un diputado, Espert, que creo que tuvieron sus idas y vueltas con Milei y ahora parece que es alguien a quien el presidente escucha bastante, que varias veces dijo, por ahí pasó desapercibido, pero varias veces dijo que habría que invertir el sistema de coparticipación, que las provincias y los municipios deberían ser los que recaudan y que en todo caso compartan los recursos. Eso pasó varias veces, pero lo repitió en varias circunstancias. Bueno, Milei del tema no sabe y Espert no lo puede asesorar mucho al respecto. Son modelos conceptuales sin experiencia que terminarían desfinanciando a la nación. Imaginemos qué sucedería en la Argentina si los que recaudan son las provincias y los municipios. Bueno, Milei y Espert tendrían que ir a golpearle la puerta a los gobernadores para que le transfieran, ¿sí? Uno puede decir, bueno, habría un sistema automático. Bueno, pero si quieren ir a un Estado cero, digamos, como dice el presidente que quiere destruir absolutamente todo el Estado. Claro, lo que pasa es que el Estado cero, en la concepción teórica de Milei y Espert, puede existir, en la realidad no. Porque desde que se conformó la Confederación Argentina, la República Argentina y la Nación tienen la responsabilidad de llevar adelante la política exterior, la defensa nacional, la administración de las aduanas, la emisión y el control de la circulación de la moneda. Y todos los países que están mejor rankeados en el índice que admira Milei, que es el índice de libertad económica, tienen una estrategia de desarrollo. Luego, algunos tienen un Estado más o menos sobredimensionado, pero nadie renuncia, ningún Estado y ningún gobierno dentro de ese Estado renuncia a tener una estrategia de desarrollo. Por eso es tan importante que algunos se le vayan animando. No digo quiénes, pero en todo caso ha habido una comparsa muy entusiasmada al principio cuando se reflejaba en los diarios que aparecían como amigables y ahora ellos mismos se presentan como con la tarjeta de amigable. Bueno, alguno de esos va a tener que ir animándose a plantearle al presidente las cosas que ellos dicen en privado, que necesitamos pasar de un escenario en el que si se ha controlado la inflación mucho mejor, pero que se sostenga con crecimiento y con distribución. Necesitamos una Argentina que tenga en el federalismo una estrategia de desarrollo. Argentina no puede seguir sosteniéndose sin resolver la cuestión de las grandes obras de infraestructura, la conectividad universal, la logística y el transporte multimodal, los corredores bioceánicos, el agregado de valor, la posibilidad de aprovechar la vinculación enormemente armoniosa que puede existir en la Argentina entre el conocimiento, el desarrollo, la ciencia y la tecnología. Y estos son los temas que Milei no es que no trata, Milei ignora, porque en su visión hay una tremenda antigüedad. Él no está al tanto de lo que es la discusión de la frontera a nivel global, sino que tiene una llamativa inclinación a irse hacia el pasado, un pasado estrictamente conservador y muy básico. Se demuestra también su enorme falta de saber hacer.
su enorme práctica de la lectura. Cuando el presidente hace referencia por escrito al alfabetismo y no puede pronunciar de corrido alfabetismo o analfabetismo, da cuenta de que tiene falta de ejercicio de la lectura. Es decir, sigue la simulación, porque todos sabemos que él es el campeón del machete. Ha sido denunciado públicamente, pero ha sido denunciado públicamente por ejemplo, plagio. Alejandro nunca fue a ninguna comisión cuando estaba en el Parlamento. Es el único caso. Mira, yo fui cuatro veces diputada nacional, 4 periodos. Él nunca vi, por lo menos en mi experiencia, un diputado que no esté inscripto en las comisiones, que no haya elegido una comisión. El reglamento te exige que estés en 5. Él no estaba en ninguna. Y no participaba en ninguna. Nunca lo vimos. Bueno, también fue contemporáneo, digamos, en la Cámara convivieron. Sí, claro, sí. ¿Qué pasó? Les cuento lo que pasó una noche. Porque el hombre decía que él no se quedaba tarde a la noche, porque a la noche se votaban las leyes con los artículos en particular, y ahí surgían los arreglos. Es decir, él creería que si él no los veía, bueno, los periodistas no lo ven, las cámaras no lo enfocan. Entonces quedaba como una especie de telón oscuro que garantizaba acuerdo en los artículos en particular. Bueno, una vez se quedó. Y esa noche votamos, por ejemplo, que nuestros abuelos, los míos ya fallecieron, pero los abuelos de ustedes, de otros, no tuviesen que hacer nunca más el trámite de fe de vida. Ese engorroso trámite de ir al banco a demostrar que el abuelo o la abuela está viva. O si no, tener que ir el hijo o la hija. Mi madre está en silla de ruedas. Yo mismo al Banco Nación, que por suerte ya había excluido esa condición. Votó en contra. Él votó en contra de que se termine el trámite de fe de vida. Pero no le alcanzó con eso. Y de entrada nomás, vino otro artículo que decía que el 18 de julio, el día en el que se recuerda el atentado, el trágico atentado a la AMIA, fue ese día de duelo nacional. Votó en contra. Bueno, no quedó ahí, lo pensó y a los 5 días mandó una carta diciendo voto a favor, no voto en contra. 5 días. Imagínense si la presidenta, una compañera muy querida, Cecilia Moró, accedía a ese pedido, se termina la seguridad jurídica en Argentina, porque si cada uno de los diputados dice ahora cambio, no hay ninguna ley nunca. Es muy bueno. Bueno, esa era mi ley. Él dice que el Congreso es un nido de rata. Claro. Y yo la verdad que no creo que sea un nido de rata y no comparto muchas cosas con muchos de los que están allí. Pero no es un nido de rata. Ahora, solo supongamos, solo por 10 segundos supongamos que tiene razón mi ley y el Congreso fuese un nido de rata, cosa que no creo. Él era la rata más haragana de todo el Congreso. Sí. No tengan ninguna duda. Se quedaba dormida ninguna siempre. duda. La rata más haragana se llama Milei. Nunca iba a la Pero comisión no de presupuesto. Que nosotros éramos habitués de la comisión de presupuesto. Todo el tiempo, toda la semana, horas nos pasamos discutiendo. Nunca lo vimos a Milei. Nunca apareció. Y ahora, viste, nos habla todo esto de economía, nos aplica toda esta escuela austríaca. Y todo esto que él plantea, ¿no? Teniendo cero en cuenta lo que pasa con la industrialización en el país, las pymes, las economías regionales. Yo me voy un poquito del tema, si no te molesta. No, tema, para nada. ¿Y la actual vicepresidenta participó de las reuniones? ¿Participaba en las comisiones? No. Tampoco. No, eran dos Los diputados dos, que... se manejaban al margen de las comisiones. Sí. No sé, quizás Villarroel en algunas, en las que yo estaba, no, por lo menos. No participaba. No. Bueno, no estuvo en el pacto de mayo, ¿no? Dijo que tenía gripe. Bueno, sí. Al día siguiente estuvo en el desfile. desfile. Estuvo en el desfile. Bueno, pero ahí había tanques. Había tanques para pilotar. No hay que olvidar que mientras era presidente Alberto Fernández, ella que era vicepresidenta electa, le caminó todas las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Claro. Sí.
Sí. Quizás algo, Alejandro, que nosotros no hacemos, porque, mira, normalmente a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, las fuerzas tienen su día, ¿no? La Prefectura Nacional, que es algo que yo amo, porque en el sur es muy importante. Ellos te invitan, la fiesta es en Zárate. O sea, nunca, no vamos los diputados al acto. Y ella iba. Cumplía. Ella era la única diputada. O sea, ella iba a todas las conmemoraciones, todos los días de la fuerza, todos los homenajes. Bueno, quizás también son espacios que nosotros dejamos, ¿no? Yo en ese caso, Rosana, me refería, y es muy pertinente lo que vos planteás, me refería al periodo en el que ella era ya vicepresidenta electa y también, todavía no había asumido. Pero antes de serlo, ella ya tenía esta lógica. A mí me sorprendió en Tierra del Fuego, ¿no? La gente no podría haber votado nunca a Milei, ¿no? Una ciudad, provincia que tiene un régimen industrial, que necesita de la nación, que tiene un problema geopolítico, que tiene la situación con Malvinas, que él tanto se había referido a Thatcher. Bueno, esa noche, a ver, por ahí lo de Milei, yo iba con mis compañeros y bueno, me decían estamos cansados, bueno, me explicaban por qué no votarían y por qué votaban a Milei, pero nunca me imaginé la adhesión que Villarroel había concitado. Y esa noche, cuando yo veo tantos votos, digo, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Porque realmente, bueno, lo de Milei sí lo entendía en algún punto sin comprenderlo, pero bueno, lo podía ver. Y me dicen, mirá, lo de Villarroel con las Fuerzas Armadas es terrible. Y me empieza a mostrar un compañero y toda la historia, ¿no? Del padre de Villarroel, de los libros del abuelo en la Armada, de que de esos 10 libros que escribió el abuelo aún se estudia en la Marina. Y bueno, era impresionante en una provincia que tiene una impronta muy importante, ¿no? De lo que ha significado las fuerzas en el sur. Y ahí el nivel de adhesión hacia Villarroel era casi más fuerte que hacia Milei. Da la sensación que el acto digamos que el desfile era como el acto de ella, al cual se suma Milei, ¿no? Pero era como que ella, digamos, era su ámbito, digamos, su lugar. Y de hecho, nos salimos un poco, pero no tanto. Digamos, cuando a Milei se lo inscribe en esta llamada nueva derecha a nivel global, que tiene enormes diferencias, digamos, ahí metemos presidentes o candidatos que son proteccionistas, que son nacionalistas, que son, digamos, cosas diferentes a lo que es Milei. El nacionalismo no es algo que Milei, digamos, lo sienta, lo exprese, lo comparta, lo adhiera. De hecho, vos mencionabas recién en la campaña lo de Malvinas, y bueno, no recorre el territorio, ¿no? Digamos, infinidad de variables por la cual no es algo que lo una a esa nueva derecha, digo, se abraza con Trump, cuando Trump trata de ser más proteccionista de cosas, se abraza, bueno, Giorgia Meloni, Le Pen y demás, cuando no hay algunos puntos en comunes, pero hay otros que son muy diferentes. El nacionalismo, en ese caso, no es el tema que más adhiere Milei, ¿no? Es cierto. Ahora hay cierta quietud, en todo caso, alguna falta de coraje, o quizá alguna comodidad, porque hay que plantearle al presidente Milei, a la opinión pública, que no hay ninguna incompatibilidad entre tener orgullo de nuestras Fuerzas Armadas subordinadas a la democracia, respetuosas a los derechos humanos, con una reivindicación permanente, no vergonzante y militante de la condena a quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos en la Argentina y que exista memoria y justicia hasta que el último de ellos sea castigado o sancionado por la justicia. Hace poco se cumplieron ya 48 años de la muerte de los 5 curas palotinos, por ejemplo, una de las tantas causas que sigue sin tener justicia y sobre las cuales seguimos teniendo memoria. Ahora, si se deja avanzar esa lógica de que porque hay un desfile militar, entonces hay un sector minoritario de la política, porque sigue siendo minoritario, que se apropia de las Fuerzas Armadas en contra del resto de la sociedad, se está cometiendo un maniqueísmo al cual hay que ponerle freno. Y en ese caso, como en el caso del federalismo, los partidos políticos están muertos. Pero están muertos porque quieren, porque recursos tienen, institucionalidad tienen, profesionales existen. Es decir, hay una tremenda haraganería, pero una tremenda haraganería. Los partidos políticos tienen que estar abiertos todos los días
planteando análisis de políticas públicas, presentando propuestas, ayudando a sus diputados y senadores a presentar proyectos. Pero vos sabés que no son convocantes hoy, ¿no es cierto? No importa, yo no me refiero a eso. No, ya sé. Me refiero al trabajo que se necesita. Sí, hay más personalismos y se esperan liderazgos. No importa eso. No importa si convocan o no. No estamos en elecciones, ¿sí? Pasa alguien por la puerta del partido político y dice, ¿es malo? No importa eso. Adentro tiene que haber 50 personas trabajando. No hay vitalidad interna en por el eso, partido. pero eso no tiene nada que ver con si tienen descrédito o no en la sociedad. Todo el mundo está atravesando una etapa de crisis de la representación política. Pero nadie cierra los partidos. En ningún lugar del mundo se cierran los partidos. Ni en Uruguay ni en Chile se cierran los partidos. Es que si funcionan como herramientas electorales, lo único que importa es cómo la opinión pública va viendo. El partido político tiene que estar abierto todos los días, de lunes a viernes y el sábado también, dando capacitación, analizando la evolución de la tecnología, dándole a los jóvenes elementos como para tener un análisis de la realidad, ayudando a las provincias, a los gobernadores, a los legisladores, a los concejales. Para eso está el partido político. Yo te acuerdo un poco con lo que decís, en parte. Y en otra parte digo, digamos, un partido político debería, por lo que decís vos, debería estar acompañando, como lo fue en algún momento, un proceso de desarrollo político integral en la sociedad. Digo, y eso, como que el partido político también está alejado de la sociedad. Exactamente es lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando. El partido político está muy alejado de lo que Exacto. Llegó una persona sin partido político. Sí. O sea, llegó una persona gracias a las redes. Entonces digo, el partido político tampoco es que está cerrado, pero no tiene vitalidad interna, no genera un espacio, digamos, de convocatoria, no sé, al menos no sé si pasa eso en el sur, digo, acá, digo, y con mis hijos, no sé, digo, ninguno de los de 20 años va a ir al partido político, no se mete dentro de un partido, cuando quizás en mi época yo me enganchaba dentro de un partido político. Si uno de ellos quisiera, si uno enciende eso, quisiera ir, el partido está cerrado, toca timbre y no atiende nadie. Este es el principio. Sí, claro. La Argentina tiene una constitución que consagra la democracia de partidos. Esos partidos tienen que tener el enorme talento de descubrir también qué pasa afuera, asociarse a organizaciones, corrientes, asociaciones de la sociedad civil, universidades, y rebuscárselas, porque de lo contrario se consagra prácticamente lo que uno critica, que son estrictas maquinarias electorales. Mencionabas la crisis de representación, la crisis política. Varios espacios políticos y dirigentes entraron en crisis frente a lo que significó la irrupción de Milei, ¿no? Hay que prestar atención a los gobernadores, hay que prestar atención a los intendentes. Cuando digo uno empieza a buscar, digamos, no sé si nuevos liderazgos, pero nuevas referencias, nuevas cosas. Hay que mirar ahí experiencia de gestión, territorio, demás, bueno, o no, digamos, o a la luz de lo de Milei, no. En algo en el Partido Justicialista, por ejemplo, sí, que es lo que, bueno, yo conozco, milité toda mi vida. Pienso, no sé, si nosotros queremos recuperar provincias para el justicialismo, por ejemplo, yo miraría esto. ¿Quiénes son los intendentes jóvenes en cada provincia? ¿Quiénes el Partido Justicialista ha resignado las capitales de provincias? Directamente no tenemos una... A ver, el partido, como dice, todo, no solo que no está abierto, hemos resignado. Es decir, bueno, a ver, ¿qué capitales de provincia vamos a tratar de conquistar? Las grandes capitales a nosotros como partido se nos han ido. Creo que excepto Paraná, no sé, la capital de Catamarca y no sé cuál otra tenemos. Las hemos perdido a todas. No representamos los grandes centros urbanos. Entonces, yo creo que desde ahí tendría que ser el desafío, ¿no? Desde qué intendentes, qué provincias podemos recuperar, qué capitales de provincias podemos recuperar para tener voz y hacer un trabajo que nos va a costar un tiempo, ¿no? Que nos va a llevar actualizarnos, modernizarnos, reconciliarnos con el electorado, no juzgarlos y también conocerlos, porque en el caso del Partido Justicialista yo creo que hemos también perdido, no sé, la zona centro de la Argentina, aunque hay gobiernos justicialistas que no condicen con lo que el partido a nivel nacional, ¿no? O sea, ¿por qué perdemos nosotros Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis? Es terrible. No interpretamos, si uno mismo, yo voy, no sé, de Tierra del Fuego, de Ushuaia, de Río Grande, a Córdoba,
Y me cuesta entender, ¿no? Pero sin embargo ahí hay un peronismo que ha interpretado a su sociedad y que gobierna. Total. Entonces, bueno, creo que todos esos ejercicios, esos debates, los tenemos que dar, los tenemos que hacer para poder regresar a tener, no sé, nosotros aspiramos, creo que Alejandro también, ustedes también, a tener una representación distinta en nuestro país. A mí no me representa Milei, no me representa Milei diciendo que Margaret Thatcher es fabulosa, diciendo que no le importa la geopolítica, que Malvinas no sé qué va a negociar. Imagínense yo que vengo de una provincia que es bicontinental, que tiene un conflicto porque tiene una parte de su territorio usurpada, que tengo un estrecho de Magallanes que está siendo muy mirado, que tengo una Antártida que está totalmente también amenazada por grandes potencias que dicen que ahí hay tremendos recursos naturales y que nadie le presta atención. O sea, no me representa, pero sé que tenemos que hacer un ejercicio y una tarea, si se quiere, de formación, de reconciliación y de comprensión del electorado y también de poner quizás de tocarle la fibra, ¿no? A nuestra gente, de hablarle de las cosas que se requieren. Y la política tiene que empezar, la política y el político tienen que empezar a hacerse una autocrítica un poquito, ¿no? Sí, claro, yo me la hago, ¿eh? No, ¿sabés no qué? Te digo que a nadie le gusta, porque yo he dicho cosas, digo a veces cosas terribles. También tenemos que hablar de por qué se nos cuestiona tanto en el peronismo, por ejemplo, las cuestiones de corrupción, que son cosas que nosotros no queremos hablar, nadie quiere. Bueno, si nosotros no abordamos, y así nos va después, ¿no? Temas simples. Hoy un joven de 25 años te dice, yo no voy a poder tener un departamento, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la expensa. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar? Y lo que decía el Topo me parece importante, digamos, abandonar la simulación, ¿no? Porque la gente, digamos, todo lo detectan eso. Cuando el hacer como sí y no hacer las cosas de verdad. El estudio, el informe, la opinión con sustento. Aunque eso pareciera que no tiene valor en la opinión pública, porque vale más un posteo, una aparición en TikTok diciendo tal cosa, y entonces, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Dejar de simular, yo creo que en el tiempo surge ese efecto de decir, bueno, no es que hace como sí para la foto, hace como sí para tal cosa, hace como sí, y en realidad se termina viviendo de la política y no agarrando la política como una herramienta transformadora, y eso se detecta, eso se ve en los hilos, y eso es el emergente Milei, entre otras tantas cosas, ¿no? Ahora, vos planteaste un tema que me parece que es uno de los temas de fondo. Es muy buena la respuesta, yo comparto mucho la respuesta de Rosana, que es cómo se sigue después de este fenómeno Milei que de alguna forma desestructura la política argentina. Y yo no dudo de que muchas fuerzas populares van a tener intendentes o intendentas, gobernadores, que van a seguir ganando elecciones. Por dos razones. Primero, porque a Milei no le importa disputar ni las provincias ni los municipios. Ni le va a importar. Por lo menos de acá a 2025 eso no le va a importar. Pero sí tiene capacidad probada para montar una estrategia nacional y ganar elecciones. Y lo que va a suceder es que la totalidad de los gobernadores que se sientan amenazados por la marca La Libertad Avanza en 2025 van legítimamente a despegar las elecciones provinciales con cargos municipales y provinciales propiamente dicho de la elección nacional. Y luego jugarán su suerte en función de cómo venga la coyuntura en la elección nacional. Ahora, el gran desafío es comprender que no existe más el ya deshilachado sistema político de partido que existía hasta antes de Milei, y hoy hay una nueva coalición en la Argentina en lo político. Milei es la cabeza de una coalición que ya se comió al PRO, no importa lo que haga el partido, en la sociedad ya se lo comió. Con un especial llamado de atención a los amigos y compañeros que son del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que comprendan que la sociedad del peronismo perdió la elección pasada. Porque la suma del candidato a gobernador del PRO más la candidata a gobernadora de Milei da 51%. Bueno, que estás diciendo que ellos dos juntos en una próxima elección ganan. Y te estoy diciendo que en la sociedad eso ya está junto. Claro. El votante del PRO de la Libertad Avanza ya está junto. ¿Sí? Cuando en su momento Daniel Scioli fue reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo hizo con el 56% de los votos. Kicillof con el 45%.
Es decir, que si a Milei no le va muy mal, naturalmente esa expresión social ya tiene más del 50% en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Por lo tanto, si no se construye de manera muy sincera una nueva fuerza política, una coalición muy amplia en cuanto a representación, que no sea solo política, sino multisectorial, muy frentista, que tenga a sectores no mileístas ni macristas del radicalismo, y lo digo con entusiasmo, Facundo Manes, a sectores del peronismo que no son mileístas, y aunque hoy no estén en el kirchnerismo, lo digo con mucho entusiasmo, Natalia de la Sota, más los sectores del peronismo que tienen una visión de crecimiento con justicia social en la Argentina, algunos sectores que estuvieron en el PRO y hoy no comparten la visión de Milei. Si todo eso más sectores sociales amplios no se juntan o no nos juntamos, nos va a ganar la coalición de Milei, el macrismo y un sector del radicalismo que está muy cómoda con Milei. Se viene una Argentina de dos nuevas coaliciones en el 2027 que no se va a ver expresada en 2025, donde va a haber todas realidades provinciales segmentadas o fragmentadas. Va a haber solo un sello nacional. Es La Libertad Avanza. Ni el peronismo ni el radicalismo van a tener, ni van a querer tener, un sello nacional en el 2025. Pero hay una fuerza que sí lo quiere tener, que es La Libertad Avanza. Tiro uno de los últimos disparadores, no es que nos corra el tiempo, pero la conversación... Yo se la quería picantear recién. Sí, claro. Se la puede picantear, pero quiero dejar flotando. Porque me gusta lo que dice. No corto. Quiero dejar flotando esto, no quiero apelar a dotes de gurúes ni nada por el estilo, pero imaginando un poco el futuro, vivimos una Argentina pendular, ¿no? Que vamos... Y recién nombrabas a algunos dirigentes. ¿Hay espacio para ese centro? ¿Hay espacio, digamos... Imaginando, también el desafío del político y de la política es imaginar escenarios futuros, ¿no? Entonces, digo, en esa imaginación del escenario futuro, el post-Milei o lo que sea, imaginamos otra vez un péndulo que vuelve a su posición original, o alguien en espejo con lo de Milei, o podemos hablar de una tesis, una antítesis, una síntesis. Sumo a lo que de estás eso. diciendo vos, a tu pregunta, me gustaría sumarle lo siguiente. El gobierno de Milei, digamos, para mí es como que tiene dos posibilidades. O termina siendo el ajuste que todo el mundo quiere y necesita, y después se puede ir. O un Remes-Lenikov, para ponerlo en términos brutales. Pobre Remes, que lo queremos. Pero estoy poniendo en términos brutales. O termina produciendo el proceso, digamos, de desregulación, descentralización, las privatizaciones, que pudo llevar Menem adelante. Estoy comparando mal, rápido, mal, ya sé, no se enojen. No, al contrario. No. Te conozco esa mira. No. Entonces digo, el proceso que vos decías, que es interesante, un Facundo Manes, por ejemplo, con un espacio, digamos, de convocatoria, digamos, político, intersectorial, digamos, que es interesante, a mí me hizo, como dije, bueno, puede ser como una especie de nueva alianza. Ponele, que no está mal. Sí, yo lo que veo en Manes también es, digamos, alguien que tiene legitimidad por no haber atravesado la gestión, se va a buscar a alguien que, digamos, que tenga la legitimidad de no haber atravesado la gestión con problemas, o sí, digamos. O un gobernador. O un gobernador exitoso, digamos. Sí. Y por el otro lado, si no fuese esa gran devaluación y ese proceso de Remes, digamos, tendría que ser otro esquema, digamos, más como Grupo de los Ocho, no sé cómo se llamaría, digamos, en función de lo que había enfrentado al menemismo en su momento. Digo, a mí, digamos, personalmente me parece interesante lo que plantea el Topo, digamos, como un espacio intermedio, pero también está un poco en reacción a los resultados que vaya teniendo el gobierno, ¿o no? Sí, lo que estoy planteando no es que surge de algo que me imagino, sino de lo que veo. Ajá. ¿Y qué veo? Veo
el peronismo, Unión por la Patria, que se ha mantenido, salvo excepciones, muy firme en una posición en contra de Milei, y otros sectores, no tan mayoritarios, pero cualitativamente importantes, que no se han dejado llevar por la comparsa del amiguismo con Milei. Y digo, Mónica Fein, socialismo de Santa Fe. No. Facundo Manes, con la Constitución en la mano y hablando de justicia social. Evitando el corazón. Y Natalia de la Sota. Yo lo que veo es emergentes que no han tenido, en el momento en el que Milei es más fuerte, ningún problema en ponerle límites. Sin sobreactuación, sin agresión, incluso con propuestas. Sin querer poner palos en la rueda. Exactamente. Ahora, frente a cualquiera de las contingencias, tengo la impresión de que Argentina va a ir a una coalición muy amplia para ponerle un límite y para plantear una alternativa frente a Milei. No veo que estén dadas las condiciones para hacerlo en 2025 por la dinámica de las elecciones provinciales. Pero veo que hay condiciones para que gobernadores y estos dirigentes que hemos mencionado recién puedan encontrar un núcleo de acuerdos, un consenso fuerte en torno a los 4 o 5 ejes que hoy ya no se discuten en el centro del progresismo de la Argentina, en la visión más nacional y popular, y que además esa fuerza política pueda tener 2 o 3 fórmulas e ir a una interna abierta. Sí. ¿Qué mejor? Yo lo que planteaba es si en la opinión pública, no solamente de Argentina, hablo ya casi a nivel global, hay una escucha activa para esos proyectos, para esa argumentación, para esas cosas, para alguien que no está en los extremos, para alguien que no grita, para alguien que transita por ese camino, digamos, más de proyecto de un país, de un proyecto, digamos, ¿hay espacio para eso? Hoy parecía que no lo sé si después de esta experiencia, ¿no? Yo lo pienso exactamente al revés. Esto no es una estrategia de marketing a ver qué está pidiendo hoy la sociedad. Es proponer un sueño y construir una alternativa. Pero yo le digo, si eso puede prosperar, digamos, si eso puede tener una aceptación. Vos lo sabés mejor que yo. Sí. ¿Cuánto tenía de intención de voto Milei 6 meses antes? En enero de 2015, Mauricio Macri medía 5%. Entonces, yo respeto esa visión, porque uno no puede negarse a ir auscultando la realidad. Pero quien propone no tiene que partir de cuál es lo taquillero hoy en el mercado, es al revés. ¿Cuál es la visión que uno tiene para la Argentina? Y en ese sentido hay que transitarla, hay que caminarla. De lo contrario, uno también puede hacer una alternativa que yo desprecio, pero se puede hacer, que es decir, bueno, esperemos que este hombre se caiga, como hace Guillermo Moreno, por ejemplo, claro, a quien respeto pero no comparto nada. Entonces, él plantea, pero permanentemente plantea, en una visión claramente golpista. Lo respetás porque lo ves convencido, digamos. Sí, pero hay que decirlo, es una actitud claramente golpista que hace mal a la democracia argentina, que es esperar o desear que el presidente se caiga. Este presidente tiene que terminar en 2027, el 10 de diciembre, y le tenemos que ganar, no se tiene que ir. Entonces, creer que el presidente se va a caer. Y como el presidente se va a caer, ¿qué hace uno? Espera, ¿sí? Y supuestamente arma un plan de gobierno, como si nosotros no tuviésemos... Sí, sería el peor de los caminos, porque además eso no te obliga a atravesar ninguna autocrítica, no nada, desesperar. Por eso, digamos, entonces, lo que hay que ir construyendo es una alternativa. Y la mejor forma de construir una alternativa es ponerle intensos límites democráticos a Milei hoy, como mucho se ha hecho en el Congreso. Sí, comparto. El Parlamento para mí tuvo un rol importante ahora y va a seguir teniéndolo. Coincido. El Senado ya le rechazó el DNU 70-2023. En 5 minutos se puede constituir una mayoría que también se lo descarte en la Cámara de Diputados de la Nación. Hubo actitudes que a mí me parece y acciones que a mí me parece que en silencio han permitido ponerle límites a Milei, y Milei lo ha comprendido, por eso terminó sacando una ley base que se parecía muy poco a la refundación inicial de la Argentina.